grabando. No, En tranquilo. la oscuridad de la cuarentena. Sí, los escucho es muy bajito. Bueno, espere, nos acercamos más. Eso no importa. Bueno, Aquí listo. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, vamos a más duro. Sí, aquí lo escuchamos bien. Y el resto de Bueno, personas esperamos que también lo escuchen bien. Entonces, bueno, no, Hernán no me conoce, yo soy hermano de Milton, Jorge Alvarado acá. ¿Cómo está, Hernán? Milton Alvarado. Entonces estamos así en Radio Casetera, pues estamos haciendo un especial para el mes de abril, que pues es Abril de Metal. Y usted pues como representante de Socavón y representante del metal tunjano, es un gran invitado el día de hoy. Ya. Pues bueno, entonces empecemos aquí a hacer preguntitas. Listo. Pues bueno, ustedes ya llevan en la escena resto de tiempo, casi 3 décadas. Y un sitio que visitaban frecuentemente era el bar de Punky, que ese era el clásico. Sí, hace mucho tiempo. Cuéntenos qué ha cambiado desde las épocas del bar de Punky hasta hoy. Bueno, ha cambiado la tecnología, por lo menos de la que se utilizaba en esa época. Pues en esa época se hablaba mucho lo digital, entonces estaba uno como en la búsqueda de esos nuevos sonidos a nivel de distorsiones. Ahorraba uno mucha plata para comprarse esos pedalcitos. Ya ha pasado mucho tiempo y uno vuelve a la cuestión del análogo. Entonces el sonido análogo pues es algo que no han podido reemplazar. El digital suene muy rico. Uno ya de músico se queda con lo análogo. ¿Qué han pasado cosas? Sí, la escena ha cambiado. Las propuestas musicales, por lo menos la gente ya estudia un poco más. En esta época se hacía un poco más desorganizado, pues no se tenían bases a nivel de estudio, de escuela, porque aquí en Tunja nunca existió una escuela referencia a la música rock o al metal. Le tocaba a uno por sus propios medios buscar espacio para hacer esa música. Ha crecido la escena en cierta forma, pero entonces las bandas así como nacen también mueren. Pueden pasar 4 o 5 años y bandas mueren. Cada músico pues coge como su destino, su camino en la vida. Otros sí siguen, hacen otros proyectos y aún siguen. Otros eran los que lo seguían a uno, iban a los conciertos. Eran pequeños, eran pelados de 14, 15 años que se metían al bar, y Manuel en esa época pues era muy complaciente con la gente, no le podía decir a la gente que no, entonces dejaba entrar a todo el mundo al bar, que era prohibido. Entonces ya esos pelados que estaban en esa época ahorita ya tienen la posibilidad de estudiar por lo menos aquí música en la UPTC, en la tecnológica, en la pedagógica. Entonces ya han crecido otras cosas y la gente estudia más, pero hay algo que hace falta todavía, es el compromiso. El compromiso por lo menos con el sueño de tener una banda, porque las personas a veces, o los artistas, digamos, levitan. Yo creo que hay que hacer un poco más ¿cómo se llama? Más sencillo, más humano, más orgánico con las personas. Entonces, esto hace falta que también se metan un poco más en la cuestión también de ayudar a las otras bandas, y eso es lo que yo también he estado, poder ubicar bandas afuera, porque aquí no existe una cultura, que ellos llaman muy conservadora y tradicionalista, no ha dejado que la cultura crezca. Y últimamente pues se ha llegado a muchas conversaciones con otros cultores, otras índoles a nivel de las artes. Llegamos a lo mismo. Entonces sí han cambiado cosas desde esta época. Pues me acuerdo que todo se hacía más de las uñas. Era un amplificador de cabina cabezote de 4x2. Eso era la sensación. Dios, no siempre iba con sus ampletos pequeñitos de 15 vatios o de 30 vatios, era el que tenía plata, y con eso se la sudaba uno todo el concierto. Y eso era lo más curioso, porque era cada 15 días un evento y las mismas bandas tocando las mismas canciones. Entonces eso le da a uno ritmo, que nadie se cansaba de escuchar las mismas canciones
y eran los mismos covers y no, era un despelote, pero esto ha sido parte de la historia de lo que se hizo en esa época hasta ahorita. Sí, y bueno, y ya que Hernancho toca el tema a lo último, pues sería muy interesante, por ejemplo, saber cómo es hacer el metal precisamente aquí, en una ciudad como lo es Tunja, ¿no? Que ya Hernán lo dijo anteriormente, que es una ciudad muy conservadora. ¿Cómo ha sido esa experiencia, por ejemplo, Hernancho? Y yo sé que eso es... Uy, no, eso hay sí, hay mucha historia de cacerías, de persecuciones, de todo eso es para hacer una película. Sí, claro, lastimosamente pues en Tunja se dice que la muy noble y leal y culta ciudad de Tunja, pero yo no creo en esas palabras que le han colocado a Tunja, por lo mismo que digo yo, o sea, no deja de ser, no lo digo por todo el mundo y no puedo generalizar, pero sí se maneja la gente muy mojigata, se maneja la doble moral de las cosas, y aún aquí todavía se le come y se le tiene miedo a la iglesia, ¿sí? O sea, aquí no se le respeta y no se le tiene tolerancia a las personas que no creen, pues no crean y listo, es un cuento, ¿sí? Pero todavía no, entonces todavía se maneja esa cosa, no sé si es una maldición o qué, porque esa es una vaina que no se ha querido quitar. Entonces, para mí Tunja todavía sigue siendo un pueblo, un pueblo, todavía no es una ciudad. La gente dice que porque colocaron unos centros comerciales, ya empezó el capitalismo a manejarse aquí en el pueblo de Tunja, entonces la gente ya piensa que esto es una ciudad. Esto le falta mucho para ser ciudad, esto todavía es pueblo. Pensando la gente que maneja todo, la gente de Tunja todavía tiene unos conceptos tradicionalistas muy arraigados. Claro que no respeta esas cosas, pero esas personas no respetan a los otros. Entonces a veces esas culturas no, digamos, pueden ser culturas porque para mí no son culturas, han hecho que eso se vea como una persecución. Hace mucho tiempo sí existía mucha persecución, el que era de negro y el que tiró una calavera en una camiseta mismo lo cogían y a veces lo reseñaban en el DAS. De noche le hacían unos seguimientos y a ver qué hacía y un poco de cosas. Y entonces dentro del gremio a muchos nos pasaron muchas cosas curiosas, entre esas por lo menos a Manuel, a Ponky. Entonces imagínense, Manuel le llegó una vez una carta al bar diciendo que él era alias el Inquisidor. Imagínense. Sí, eso es de la época de la Casa de Brujas. Y entonces que él era el Inquisidor, llamado el Inquisidor, que era como un brujo, que metía mujeres allá y quién sabe qué hacía. No. Y resulta pues que a él se le saltó la piedra y pues le dijo a Monseñor, imagínense, él era músico de Monseñor. Entonces le dijo a Monseñor, mandaron una carta al comandante de policía que había en esa época, pues diciéndole que él era una persona de bien. Pues claro, mandaron la carta y a ver qué decía pues era un teniente que se la tenía montada a Manuel, a ver qué, no, eso no se perdió, se desapareció, no puso la cara, no, nada. Esas cosas aquí en Tuna siempre han sido muy tenaces, pues hoy en día no se maneja ya tanto eso, pero aún se manejan esas cosas, a veces va uno por la calle y no falta que papeles contra la pared, ¿sí? Entonces esas cosas, sí, y ni siquiera saben pedir los papeles. Decir muy buenas noches, mi nombre es es que cito, no de una vez papeles contra la... Entonces uno a veces como que bueno, listo, pobres manes, les quedó grande la civil y les tocó meterse en eso. Pero todavía siguen esas cosas. Sí, no pudieron estudiar o no quisieron, creo que no quisieron estudiar. Pero entonces la cuestión es que todavía se manejan esos conceptos tradicionalistas o de pronto que va a pedir trabajo y que porque tiene el cabello largo, tatuajes no le dan el trabajo. Sí, gracias a Dios la gente en las instituciones donde he trabajado como profesor de diseño, allá me evalúan es por lo que yo sé, ¿sí? Sí. Por mi trabajo a nivel todos los años. Entonces no les importa si voy tatuado o no voy tatuado, o voy de negro o no voy de negro. Entonces esas cosas no, pero aún falta esas cosas que todavía se quiten. Entonces esas persecuciones de toda la vida han existido, que hasta Tunja ha salido por noticieros, RCN y Caracol hablando de unas vainas que por lo menos una vez un muchacho que fue alumno mío, él le gustaba mucho hacer
muchas plantillas en las paredes a nivel de arte, cosas muy de indígenas, y él las colocaba en ciertas partes de la ciudad. Y de una vez se inventaron que iba a haber una logia y una reunión de satánicos en Tunja, que esa era la simbología que manejaban para esa reunión. Y entonces ya cuando nosotros vimos dentro del salón con los alumnos éramos toteados de la risa porque vemos la gente cómo se pueden inventar cosas, y le preguntaban hasta los curas de esa época sobre eso. Entonces imagínense este cuento. Entonces siempre hay más historias. Hay más historias que la gente las pudiera contar, pues le da uno risa, pero también a la hora es como pena ajena, ¿no? Claro. Socavón empezó por allá en los 90 cuando todavía se decía que el diablo aparecía en los bares y que secuestraba mujeres. Y eso era un video en esa época. Sí, pues Socavón nació en el 95, el 25 de agosto del 95. Pero anteriormente a eso sí se escuchaban, por lo menos había un bar, no me acuerdo, que quedaba más allá de Bavaria, de la fábrica de Bavaria, y que una vez por allá un tipo sacó a bailar a una chica, que ya iban bailando y que iba hablando y todo, y que la chica de pronto le miró los pies y que tenía como unos pies de un cabro, y que sí, con las pezuñas, y bueno. Y eso fue una historia aquí muy tenaz, y eso, mejor dicho, se inventan muchas cosas, pero entonces tal vez era como para hacerle más publicidad al bar, para que la gente fuera a bailar y a conocerlo, y un poco de compasión porque la gente es chistosa. Pero sí, en esa época se hablaban de cosas de esas, que hacían reuniones por allá a las salidas de Tuna, pero no, eso, la gente se deja manipular a veces de los miedos, ¿no? Como les decía Sí. yo, esto siempre ha sido a nivel de la iglesia o de la política. Ahí de paso, ya que Hernán habla del 95, pues a mediados de los 90 fue que nació este festival de música que se llamaba Rock de la Independencia. Cuéntenos de ese festival. Pues el festival nació un año después de que se creó Socavón, y yo lo vi como una necesidad de lo que tocaba hacer en esa época, porque un año antes estaba Rock al Parque consolidándose, ¿sí? Estaba consolidando. Entonces yo dije, pues en Bogotá hacen, ¿por qué en Tunja no hacer uno? Entonces hablé con varios músicos, entre estos te llamé a Ponky, a Manuel, y llamamos a otros. Entonces ya Manuel prestó la casa para reunirnos cada 15 días en la casa de él para hacer la parte logística de ese festival. Y ese día casi no se hace festival, no, eso fue un tema porque el sonido lo colocaba Cerveza Leona en esa época. Sí, Cerveza Leona. Y en esa época, cuando fui a solicitar el Parque Santander, pues nunca alguien había solicitado un permiso para un parque y para hacer un festival. Entonces la gente le parecía como, ¿este man qué irá a hacer allá? Pues había una señora Ana Durne, no me acuerdo el apellido, ella sí era de una mentalidad muy fresca. Decía, no, de una, listo, hay que hacer ese festival. Y me dio el visto bueno, y entonces ya después me tocó ir a la policía, hablar con el comandante, y él me dijo, mira, este tipo. Y ya empezamos a hacer todo eso, ya con las alcaldías y todo. Y resulta que llegó el día del evento, habíamos más o menos unas 10 bandas de aquí. Estaba de Tuna, de Paipa, y dos de Bogotá había. Y entonces por la mañana, pues eran las 6 de la mañana y el sonido nada que llegaba. Entonces el papá de un amigo se fue a preguntar allá qué pasaba. No, que no iba a haber nada, que cómo así, que ya la publicidad estaba, que los que iban a quedar mal era Cervecería Leona por no poner el sonido. Y entonces ya se asustaron, y entonces ya después llegó el sonido, y cuando yo veo el sonido y el backline era de una orquesta tropical de Chucuchuco. Entonces yo decía, ay, hijo de madre, ¿y ahora cómo hacemos? Y la batería, y bueno, no, eso era, y los amplificadores estaban llevados. Imagínense, gente que tocaba cada 8 días o 3 veces a la semana, botaban los amplificadores encima de un camión y lo que fuera, y arrancaban y bajaban en otro lado, lloviendo, no lloviendo, eso era muy tenaz. Entonces, claro, uno decía, no, pero bueno, hagámosle con esto.
Cuando llegamos el parque no tenía luz. Entonces el papá de los muchachos del sonido se encaramó y sacó la luz de un posta. No, eso fue, y tocaba poner los cables donde la gente no lo fuera a coger. De hecho, eso fue una vaina tenacísima. Y ya después, año tras año, pues empezó eso a agrandar. Pero entonces las personas que manejaban a nivel de cultura no se dieron cuenta de eso. Porque la cuestión era, imagínense ahorita que estuviera ese festival moviéndose, pues traía mucha gente a nivel de muchas cosas. No quisieron. Es a veces no, como la maldita, ¿cómo se llama eso? Voluntad política que no tienen los que manejan a veces un conglomerado como una ciudad o una población. Entonces fue esa vez y eso fue muy tenaz. Eso, cuando se creció mucho, eso fue en el tercer festival porque ya me dijeron, Hernán, toca hacer ese festival en otro lado porque aquí la gente ya no cabe. Imaginen todo el parque Santander lleno hasta los, mejor dicho, y el piso temblaba. El piso temblaba en los ojos y yo, hijo de pucha, no. Ya se me estaban saliendo las manos. Y ya después entonces tocó en el cuarto hacer en el teatro cultural. Entonces ya las bandas que traíamos ya eran bandas de reconocida trayectoria, ya se le metió por lo menos bombillitos, luces al festival. Sí, porque esa era una pobreza ese festival, pero bueno, se hizo y todo, y mucha gente después empezaron a mandar las hojas de vida que para el otro año, y fue muy tenaz. Y ya fue cuando me dije, no, ya esta vez ya no hago más festival porque nadie colabora, ni la empresa privada, porque aquí no hay empresa, hablando de la gente, aquí no hay fábricas ni nada grandes. Les dije, no, yo voy a dedicarme a mi banda, a ponerme muy juicioso y enfocarme en Bogotá y en otras ciudades. Fue lo que hicimos. Sí, y ya que habla, por ejemplo, Hernancho, de eso, precisamente enfocar en otras ciudades, lamentablemente suele pasar esto aquí en la escena local. Dicen que uno no es profeta en su tierra y parece que eso pasó con Socavón, ¿no? Ya que pues son más reconocidos en otros lugares. En Bogotá, por ejemplo, les han abierto bastante las puertas. Por ejemplo, cuéntenos de su experiencia. Fue en el 2016, lo que fue tocar en Rocker Park, por ejemplo. Sí. Cuéntenos. Bueno, pues todo eso. Yo siempre he dicho que Tunja nos vio nacer, pero Bogotá nos vio crecer. Esa fue la verdad de la banda y todo. Y me acuerdo pues yo ya había tocado en Bogotá cuando tenía otra banda, entonces ya tenía como el bagaje de qué clase de personas iban a los festivales y con las que tenían que enfrentarse y con las bandas y todo eso. Pero entonces empezamos nosotros a tocar en cuanto festival había. Eso nos íbamos, noche nos decían, no, es que no hay plata para transporte, no importa, ya llegamos. Y nos íbamos, así fuera lloviendo, nos tocaba en bus, mojados, con hambre, lo que fuera, pero necesitábamos mostrar lo que se estaba haciendo aquí en Boyacá. Entonces, nosotros fuimos en cuanto, mejor dicho, en festivales pequeñitos, grandes, bien grandes. Lo que sí vimos fue que entre más sur, la gente es más especial. La gente tiene una connotación, el sur para mí siempre, y el occidente, la gente tiene un carisma y una energía muy especial con nosotros. Ya ha tenido, tal vez porque no siempre ha tratado de ser muy humilde, de mostrar lo que uno hace y